Good morning, students. Welcome to my class. My name is Donny, and today we are going to make a new topic. The topic is simple present. Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es el profesor Donny, y el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema. El tema es el presente simple, el presente simple. Este video está dirigido para los alumnos del segundo grado de secundaria. Entonces, comenzamos con el video. Para empezar, vamos a darle una definición al tiempo presente simple. Una definición y para cuándo es que puedo utilizar este tiempo. Y para ello he dividido lo más importante en 4 puntos. El primer punto me dice que voy a utilizar el presente simple para describir rutinas, situaciones permanentes y para leyes naturales o físicas. ¿Qué más? Me dice también que es el tiempo más importante del habla inglesa. Esto se debe a que la mayor parte de nuestra comunicación siempre la vamos a realizar en este tiempo, en el tiempo presente simple. Por eso es que es el tiempo más importante, porque es a su vez el más hablado. Ahora me dice, el verbo sufre cambios en su estructura solo en la tercera persona. Esto es entrando más a fondo en cuanto a la estructura del tiempo. Solo va a sufrir cambios en la tercera persona. Y por último, vamos a utilizar auxiliares para la forma negativa e interrogativa. Para ambas formas, negativa e interrogativa, utilizaremos los auxiliares. Listo, entonces comenzamos con la primera forma, the affirmative form, la forma afirmativa. Me dice que para los pronombres he, she, it, es decir, para la tercera persona, se le agrega s o es al verbo. Entonces, en la forma afirmativa tendría la siguiente estructura. Primero mi sujeto, de allí viene mi verbo, ¿sí? Y en algunos casos con una S o una ES. ¿Y en qué casos? En los casos de la tercera persona. Y por último, un complemento. Entonces vamos a analizar nuestra tabla. Tenemos aquí los pronombres I, you, we, they, he, she, it. Los hemos separado en dos grupos. En el primer grupo están los pronombres I, you, we, they, es decir, primera persona, segunda persona y plurales. Yo, tú, nosotros, ellos. Y en el segundo grupo tenemos a la tercera persona. He, she, it, él, ella, eso. Recuerden que el it se utiliza para animales y cosas. De allí me dice que viene un verbo. Por ejemplo, aquí yo tengo el verbo like. Like es gustar. Ahora, ¿cuándo utilizo like? Sin ningún cambio, sin ninguna S, cuando trabajo con los pronombres I, you, we, and they. ¿Y cuándo voy a utilizar likes con una S al final? Voy a utilizar likes para la tercera persona, para los pronombres he, she, it. Entonces miren, el verbo no tiene ningún cambio para estos pronombres, pero se le aumenta S o ES en algunos casos para la tercera persona. Y de allí viene mi complemento. Por ejemplo, aquí yo tengo los complementos. Football, que significa fútbol. TV, puppies, que significa cachorros. Carrots, que significa zanahorias. Listo, entonces, a ver, vamos a hacer una oración en la forma afirmativa para que quede claro. Por ejemplo, yo quiero decir, me gusta la televisión. I like TV. Y listo, ya hice una oración en el tiempo presente simple. Me gusta la televisión o me gusta la tele. Listo. A ver, si quisiera decir a ellos les gusta las zanahorias, entonces comienzo. ¿Cómo digo ellos? They. They like. ¿Por qué like? Porque el verbo no sufre cambios con el they. Listo. Entonces coloco el verbo tal cual. They like carrots. A ellos les gusta
las zanahorias. Y por ejemplo aquí, si yo quisiera decir a ella le gustan los cachorros. She likes puppies. She likes puppies. A ella le gusta los cachorros o los perritos. Listo, entonces recuerden, en la forma afirmativa el verbo solo cambia para el he, she, it, nada más. Listo. Ahora vamos a la segunda forma, the negative form. ¿Qué me dice the negative form? Se utilizará los auxiliares don't y doesn't dependiendo del pronombre. Además, el verbo no sufrirá ningún cambio en su estructura. Listo, entonces aquí tenemos la fórmula. Primero tengo el sujeto. De allí me dice que viene el auxiliar, que en este caso puede ser don't o doesn't. De allí viene un verbo y este verbo ya no tiene ningún cambio, ni siquiera cuando es tercera persona. Y por último, el complemento, the complement. Vamos a analizar la tabla. Tengo mis pronombres I, you, we, they, he, she, it. Nuevamente están divididos en dos grupos. De allí me dice auxiliares. Ahora tengo los auxiliares don't y doesn't. ¿Cuándo utilizo don't? Cuando trabajo con los pronombres I, you, we y they. Y este don't a su vez es la contracción de do más not. Entonces en vez de decir do más not, yo digo don't. A ver, aquí tengo el auxiliar doesn't. Doesn't se utiliza para los pronombres he, she, it. Y a su vez es la contracción de does más not. Does not, doesn't. Listo, entonces recuerden, don't para todos estos pronombres, doesn't tercera persona. De allí me dice el verbo. Pero ojo, miren, el verbo es el mismo para todos, entonces ya no importa si es tercera persona, primera persona, plurales, es el mismo para todos, ya no hay que aumentarle ese. Por ejemplo, tengo el verbo live, que significa live, vivir, work, trabajar, play, jugar o tocar, like, gustar, talk, conversar, run, correr. Y por último, un complemento. En Arequipa, in an office, en una oficina. Soccer, fútbol. History, historia. With my friend, con mi amigo. In the park, en el parque. Listo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero decir, yo no vivo en Arequipa. ¿Cómo digo yo no vivo en Arequipa? Primero empiezo con mi pronombre. I. Después viene mi auxiliar. ¿Qué auxiliar utilizo? El don't. Listo. I don't. De allí viene el verbo. El verbo vivir. Live. Y el complemento en Arequipa. In Arequipa. I don't live in Arequipa. Yo no vivo en Arequipa. Entonces miren, este auxiliar don't, ¿qué traducción tiene? Tiene la traducción no. Yo no vivo en Arequipa. Listo, recuerden, don't es no. Y doesn't también va a significar lo mismo, no. Por ejemplo, a ver, yo quiero hacer la siguiente oración. Ella no corre en el parque. Entonces comienzo. ¿Cómo digo ella? She. No. Doesn't. She doesn't run in the park. Listo. She doesn't run in the park. ¿Qué estoy diciendo? Ella no corre en el parque. Ella no corre en el parque. ¿Sí? ¿Quedó claro? Miren, entonces utilizo auxiliares don't, doesn't, ¿sí? Dependiendo del pronombre, y mi verbo no cambia. Y después viene un complemento. Listo. A ver, vamos ahora a la forma interrogativa. The interrogative form. Me dice,
No se saca el verbo como con el verbo to be, sino se usan dos auxiliares, do y das. ¿Recuerdan cuál era el último punto? Que decíamos, se usan auxiliares para la forma negativa e interrogativa. En la forma negativa, miren, auxiliar. En la forma interrogativa, también auxiliar. ¿Y cómo se hace la pregunta? Ya, primero voy a colocar el auxiliar, que puede ser do o das. De allí viene el pronombre, mi verbo. ¿El verbo tiene algún cambio? No, no tiene ningún cambio, ni siquiera para la tercera persona. Y por último, el complemento. Y como es una pregunta, debe terminar con the question mark, el signo de pregunta. Entonces, miren, nuevamente está dividido en dos grupos. Tengo el grupo del I, del you, del we y del they. Todos ellos trabajan con el auxiliar do. Y el he, el she y el it con el auxiliar does. Luego viene mi verbo. Por ejemplo, aquí tengo el verbo watch. Watch, que es mirar. Wait, que es esperar. Drink, que es beber. Walk, caminar. Listo, aquí tengo los complementos. TV, at school, en la escuela. Water, agua. Alone, solo. Y the question mark. Entonces, a ver, vamos a hacer una pregunta. Por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿tú miras televisión? ¿Cómo pregunto esto? Empiezo, tú. Tú es you. Recuerden, ¿quién va con you? El auxiliar do. Entonces comienzo. Do you watch TV? Do you watch TV? ¿Tú miras televisión? Ojo, miren, aquí que pregunto, ¿tú miras televisión? Y me preguntarán, ¿cuál es la traducción para do? Para do, en este caso, no hay traducción, no tiene un significado, solo le va a dar entonación de pregunta. Do you watch TV? Listo, entonces esta entonación, ¿quién se la da? Se la da el auxiliar do. Listo, en este caso yo puedo responder yes, I do. O no, I don't. A ver, y me preguntarán, profesor, ¿por qué? Porque, al igual que en todos los tiempos, si tú quieres contestar que sí, debes colocar el yes seguido del pronombre y el auxiliar, ¿ya? El pronombre y el auxiliar. Y si tú quieres decir no, debes acompañar del pronombre y el auxiliar negativo, ¿ya? Entonces miren, ¿cuál es el auxiliar de I? Es el do. Y el auxiliar negativo del I es don't. Pero ahora me preguntarán, ¿y por qué si la pregunta me dice do you, yo respondo con I? Porque es como si yo te preguntase a ti, ¿tú miras televisión? Si yo te pregunto a ti, ¿quién responde? ¿Yo respondo o tú respondes? Tú respondes, por eso es que debes de utilizar el pronombre I, porque estás diciendo tú, sí, yo miro, o simplemente sí, pero ¿quién responde? Respondes tú, por eso es que va el I. Entonces recuerden, cada vez que venga una pregunta que tiene you, se contesta con I, y de igual manera, si tiene I, se contesta con you, ¿ya? Esa es una condición. Listo. A ver, si quisiera preguntar lo siguiente, ¿ella camina sola? ¿Ella camina sola? Recuerda, ella es she. Ya está, entonces pongo, does she walk alone? Does she walk alone? ¿Ella camina sola? De igual manera, este does no tiene traducción, solo le da entonación de pregunta. Does she walk alone? Entonces tú debes responder yes, she does. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para responder siempre se acompaña del pronombre y del auxiliar.
Y en este caso estamos hablando de ella, de tercera persona. Entonces, si yo te pregunto por ella, tú también me vas a responder por ella. Entonces, allí no hay ese cambio. En el caso de no, ¿cómo sería? No, she doesn't. No, she doesn't. Listo. ¿Sí? No. Nada más. Entonces, recuerde, en la forma interrogativa, de interrogative form, ¿quién va primero? The auxiliar, the subject, verb, complement, and finally the question mark. Listo. Entonces, ahora continuamos. Vamos a ver aquí algunas notas. Let's go to see some notes. Ya, me dice, ¿y estas notas para qué son, profesor? Estas notas se utilizan para agregar el S o ES a los verbos. Listo, entonces, ¿cuántas condiciones tengo? Tengo 5 condiciones. La primera condición me dice que a la mayoría se les va a agregar solo la letra S. Por ejemplo, work, works, come, comes, trabajar, venir. Ahora, ¿qué pasa con los verbos que terminan en SS, SH, CH, X, UO, IO, perdón? Se les agrega ES. Por ejemplo, aquí tengo el verbo kiss, que significa besar, doble S. Si le agrego ES, tendré kisses, kisses, ¿ya? Watch, CH, termina en CH, entonces se le agrega ES, watches, watches, mirar. Listo, entonces recuerden, SS, SH, CH, X y O se le agrega ES. Los verbos que terminan con consonante más Y, me dice, le cambio la Y por una I latina y se añade ES. Por ejemplo aquí, carry, tiene una consonante, la consonante R y la consonante Y. Entonces, cuando yo tengo este tipo de verbos, se elimina la Y, la reemplazo por una I latina y le agrego ES. Entonces será carry, carries. Por ejemplo aquí, fly, nuevamente consonante Y. Entonces se transforma en flies. Llevar, volar. Ahora, ¿qué pasa con los verbos que terminan en vocal e Y? Por ejemplo, el verbo obey, vocal E, consonante Y. Entonces simplemente el aumento S. Obey, obeys. Play, plays. Listo. Y por último tenemos el verbo have, que es un verbo especial, que más adelante lo vamos a ver como auxiliar. Pero en este caso el verbo have significa tener. ¿Qué voy a hacer con este verbo have? Elimino la V y la E y le aumento simplemente S. Es decir, va a pasar de ser have a has. De have pasa a has. Ya, no se olviden, este verbo es muy importante. Listo, entonces vamos ahora a practicar estas notas. Me dice exercises. Add S or ES to verbs as appropriate. Agrega S o ES a los verbos según corresponda o según sea apropiado. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo have. Hemos dicho, have en la tercera persona se transforma en has y listo. Entonces, ustedes completan todos estos verbos. Y por último, vamos a la tarea, ya para finalizar. Homework says, make sentences, 5 affirmatives, 5 negatives, and 5 questions with answer in simple present describing an image. Dice, haz oraciones, 5 afirmativas, 5 negativas y 5 preguntas con respuesta en presente simple describiendo una imagen. Entonces miren, aquí yo tengo una imagen, tengo que hacer 3 oraciones con respecto a esta imagen en presente simple. Ojo, en presente simple, no lo van a hacer en presente continuo. Por ejemplo, en la forma afirmativa dice, Mary runs in the park. Mary corre en el parque.
¿sí? Según la imagen, Mary corre en el parque. Listo, no se olviden de la S. En negativo, Mary doesn't listen to music, que dice Mary no escucha música. También está en referencia a la imagen porque Mary no está utilizando ningún audífono, no está escuchando música, ¿ya? Mary doesn't listen to music. The interrogative form, la forma interrogativa. Ya vamos a hacer una pregunta respecto a esta imagen. Por ejemplo, Does Mary drink water? Does Mary drink water? Mary bebe agua. Mary bebe agua. Y entonces veo la imagen. ¿Bebe agua? No, ¿verdad? Entonces respondo. No, she doesn't. No, she doesn't. O podría ser la forma extendida también. No, she doesn't drink water. Ya, no hay problema. Listo chicos, entonces eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta pueden hacérmela llegar a través del WhatsApp. De igual manera, si tienen tareas prácticas que aún no han entregado, porque ustedes ya han visto el reporte de cómo van sus avances, me la hacen llegar a través del Classroom o si no a través de mi WhatsApp por fotografías. No se olviden que mi número va a estar en los correos que les voy a enviar. Listo chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.